Muy buenas tardes a todas las personas conectadas. Espero que haya sido un día bastante fructífero para todos. Ya estamos listos y conectados para iniciar el webinar del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre infraestructura como código. La empresa invitada el día de hoy a dictar este webinar es la empresa SETI, servicios, servicios especializados de tecnología e informática. Actualmente la compañía tiene su mayor participación es en el mercado de administración de bases de datos y servidores de aplicaciones bajo la modalidad de outsourcing. En consultoría, la empresa ha implementado diversas soluciones como en inteligencia de negocios, en integración a través de servicios, de migración de datos, contingencia, entre otros. Entonces es una empresa con amplia experiencia, digamos, en todo ese tipo de temas tecnológicos y entonces los voy a dejar de la mano de la presentadora, la experta que nos trae la empresa el día de hoy. Webinar. Muchísimas gracias. Bueno, inicialmente encendí la cámara como para que sea un poco más cercano todo esto. Hola, mi nombre es María Camila Hernández, soy consultora cloud actualmente en SETI y ya les voy a empezar a presentar las diapositivas. Listo. Como le estaba mencionando Camilo hace un momento, hoy vamos a hablar acerca de infraestructura como código. Para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Inicialmente vamos a hablar un poco de qué es infraestructura como código, posteriormente qué es Terraform. Eso nos va a dar paso para hablar un poquito de computación en la nube. Posteriormente vamos a hablar de los proveedores de computación en la nube actualmente. Y por último, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se integra Terraform con OSI, AWS y Azure, que son algunos de los proveedores que vamos a ver en un momento. Es importante de pronto contarles que esta es la primera charla de varias que vamos a tener en relación al tema, así que simplemente vamos a hacer como una visión general y pues vamos a ir avanzando de acuerdo pues a las sesiones que vayamos teniendo. Porfa, si llegan a tener alguna inquietud, pues me avisan por medio del chat, ahí para poder estar pendiente. Entonces, como les mencionaba, inicialmente vamos a hablar un poquito de infraestructura como código. Entonces, para poder hablar de infraestructura como código, es importante que entendamos pues qué es infraestructura como tal. Entonces, infraestructura se define o se refiere a los diferentes elementos que son necesarios para operar y gestionar los entornos de TI de forma empresarial. Estos ambientes o esta infraestructura se puede encontrar de forma on-premise o se puede encontrar en computación en la nube o también de pronto el término cloud computing, si lo han escuchado por ahí. ¿Cómo es posible que la infraestructura funcione? Pues coge elementos del hardware y el software, también elementos de red, se necesita un sistema operativo y adicionalmente el almacenamiento de datos que se puede dar en este tipo de servicios, lo cual es útil y pues nos va a permitir ofrecer los servicios y las soluciones de TI que se adaptan a cada una de las necesidades. Entonces, como les mencioné hace un momento, la idea es que la infraestructura como código es poder gestionar y crear la infraestructura por medio de líneas de código en lugar de hacerlo por medio de los procedimientos manuales. Entonces, como muchos de ustedes de pronto ya saben, antes se tenían diferentes servicios de forma on-premise o local en las diferentes organizaciones, es decir, había un técnico, un ingeniero que tenía que ir al data center, conectar los cables, mover la parte. Esa es la forma que se conoce o se conocía este tipo de infraestructura. Hace unos años ha cogido bastante fuerza este concepto de cloud computing o computación en la nube. ¿Qué quiere decir? Poder acceder a estos servicios de infraestructura por medio de plataformas o navegadores web sin tener estos recursos físicos como tal que sí se tenían antes.
Entonces, teniendo en cuenta que la infraestructura como código es poder aprovisionar toda esta infraestructura utilizando líneas de código, se tiene un proceso que nos va a permitir realizar pues, lo anterior. Inicialmente se tienen algunos archivos de configuración. Estos archivos de configuración nos van a permitir garantizar que vamos a poder implementar la infraestructura que se propone de acuerdo a la necesidad del cliente o la necesidad del negocio que se tenga. Después de tener la configuración de estos archivos definidos, vamos a codificar y documentarlos. Es muy importante que con cada proceso que se tenga de codificación se tenga un mismo proceso de documentación. El proceso de codificación significa crear las líneas de código que nos van a permitir la gestión, la configuración de los recursos de infraestructura que se quieren desplegar. Como saben, pues las líneas de código van a depender mucho del desarrollador si no se tiene un estándar muy presente. Por eso es que la documentación es vital en este tipo de procesos. Y ya posteriormente, después de la codificación y la documentación, vamos a tener un paso que es el control de versiones. En el control de versiones vamos a utilizar archivos de configuración y vamos a utilizar herramientas que nos van a permitir almacenar el código que hemos venido desarrollando con la infraestructura deseada. Listo. Ya como acabamos de revisar, pues hay un proceso que nos va a permitir definir o crear esta infraestructura como código. También es importante que tengan en cuenta las características y las diferencias de esta infraestructura como código a la infraestructura que se conoce o que conocemos normalmente. Una de ellas es todo el tema de la automatización. Va a ser posible ser más eficientes al momento de desplegar debido a que vamos a tener una división de los elementos que es de forma modular, es decir, en vez de, por ejemplo, crear todo el data center que conocíamos de forma local desde ceros o configurarlo todo el tiempo, vamos a empezar a configurar sus diferentes capas por medio de las líneas de código. Entonces vamos a poder configurar la parte de aplicaciones, configuraríamos aparte la configuración de red, la parte de seguridad y tener todas esas partes de forma modular o tenerlas distribuidas nos va a dar una gran ventaja debido a que, como sabrán, pues si llega a haber algún fallo, pues podríamos ir directamente a la sección en donde ocurrió y podríamos realizar las modificaciones sin tener que afectar pues el resto de la configuración. Adicionalmente, tenerlo de forma modularizada va a permitir que equipos especializados pues puedan entrar a revisar cada una de las partes. Pues, como les mencionaba en el ejemplo que les acabo de dar, por ejemplo, si vemos que hay un error en la capa de aplicaciones, llamaríamos al experto de aplicaciones en vez de llamar, por ejemplo, a un DBA o a un encargado de las bases de datos. Mientras que si nos damos cuenta que el problema está en las bases de datos, pues llamaríamos a un DBA en dado caso. Adicionalmente, hay poca gestión manual. Esto ocurre debido a que, como les mencionaba, tanto la definición de los servidores como de los sistemas operativos y el almacenamiento se hacen por medio o se desarrollan a través de las líneas de código, lo que nos da paso a tener, además de modularizado el código, poder, digamos, hacer despliegues que son mucho más automáticos, debido a que crear recursos va a depender de líneas de código que arrojemos o, digamos, de comandos que ejecutemos, en vez de pues una creación o una interacción muy manual y que puede tardar mucho más tiempo. Ya que conocemos un poquito las características de la infraestructura como código, también es importante que entendamos el enfoque que tiene, debido a que, como les he estado mencionando a lo largo de la presentación, tenemos pues una implementación de infraestructura que es muy manual y tenemos esta que es un poco más automatizada. Entonces, dentro de los dos enfoques, tenemos uno que es declarativo y otro que se conoce como imperativo. El declarativo está muy asociado a las herramientas de IAC. IAC es la abreviación de infraestructura como código, es Infrastructure as Code en inglés, y este tipo de enfoque se encarga de configurar el estado deseado de los sistemas, además de darnos información del estado actual de los objetos que pertenecen al mismo. Mientras que en el imperativo se realiza una definición de los comandos específicos para lograr la configuración deseada, los cuales se ejecutan en el orden correcto o se deben ejecutar uno tras otro. De acuerdo un poco a lo que les he mencionado, la infraestructura como código está más alineada con el enfoque declarativo, debido a que vamos a poder crear diferentes recursos, después ejecutamos y nos va a funcionar. Mientras que en el imperativo está más asociado a aquellos comandos que debemos ejecutar, por ejemplo, a nivel de software, para realizar una configuración de un data center, como les mencionaba, puede ser local o puede ser también de pronto en la nube.
pero sí se requiere una configuración más manual debido a que los comandos tienen que ir en un orden específico para que la configuración se realice de la forma esperada o deseada. Entonces, ya entendiendo un poquito a qué se hace referencia con infraestructura como código, tenemos una herramienta que se llama Terraform. ¿Qué es Terraform? Nos va a permitir, es una herramienta, como les mencionaba, de un proveedor que se llama HashiCorp. Funciona con un lenguaje de programación que se llama ACL y nos va a permitir construir, cambiar y crear las versiones de la infraestructura de manera segura y eficiente. Es importante que acá hagamos énfasis en las palabras segura y eficiente. Segura es porque, como les mencionaba, parte del proceso de la infraestructura como código es el tema del versionamiento. De pronto, para los que no están muy familiarizados con el desarrollo de software o con la programación, eh, hace algunos años también ha tomado mucha fuerza el hecho de tener un repositorio o un lugar donde uno pueda almacenar su código. A esto se refiere con, digamos, podernos sentir seguros al momento de realizar una implementación. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso de estos repositorios, almacenar una primera versión de nuestra infraestructura. Posteriormente decidimos que va a crecer por la necesidad del negocio, así que podemos hacer una modificación y guardar una nueva versión. Pero si llega a ser necesario, vamos a poder devolvernos a la versión anterior y ejecutarla en dado caso de que la nueva versión nos presente algún error o que organizacionalmente no tuviera mucho sentido el crecimiento. Entonces, por eso decimos que realizar la implementación de infraestructura por medio de código es seguro y eficiente porque, como les mencionaba, este proceso de implementar infraestructura y hacer infraestructura antes tomaba mucho más tiempo. Así que ahora que simplemente tengamos eh, los cortes de código necesarios y tengamos que ejecutar algunos comandos, pues va a permitir que el aprovisionamiento de infraestructura no se haga en términos de días, sino que se pueda hacer en términos de horas o hasta minutos. Y también, pues como les mencioné hace un momento, teniendo en cuenta que la infraestructura como código puede ser declarativa o imperativa, en el caso de Terraform, esta herramienta es declarativa. Es decir, se genera un plan de ejecución que describe lo que se va a hacer, así vamos a poder conocer el alcance y el estado deseado de los recursos y pues vamos a poder ejecutar este plan y construir la infraestructura descrita o deseada. Entonces, específicamente en Terraform tenemos unos comandos muy específicos que nos van a permitir, si se los comento ahorita en orden y los vamos a ver más adelante en alguna otra de nuestras charlas. Inicialmente vamos a traer los módulos o los recursos básicos que queremos implementar de infraestructura como código. Posteriormente vamos a inicializarlos, es decir, vamos a darles valor a esas variables o a esos recursos. Después de eso, vamos a ejecutar unos comandos que nos van a permitir generar algo que en Terraform se llama el Terraform Plan. Este es un elemento importante porque nos va a mostrar un tipo de sinopsis o un tipo de resumen de la infraestructura que se va a crear. Y ya posteriormente de que verificamos en ese resumen o en esa lista de chequeo que los recursos que queremos son los que se están creando, ahí sí vamos a ejecutar un comando que nos va a permitir crearlos como tal. Cuando me refiero a crearlos, es que vamos a podernos conectar a una nube específica, a un proveedor de nube que ya vamos a ver más adelante qué ejemplos hay actualmente en el mercado. Nos conectamos y vamos a empezar a crear esos recursos. Y ya posteriormente, después de que él logra hacer esa conexión y crear el recurso, ya vamos a poder empezar a hacer uso de ellos. Por eso es que les menciono que es una oportunidad de mejora en términos de tiempo bastante amplia en relación a la forma en cómo se implementaba antes todo el tema de la infraestructura. Voy a revisar un segundo el chat para ver si no hay preguntas. Ah, no, ¿no me están escuchando o ya me escuchan? No sé. Acabo de ver el mensaje. No sé si alguien pueda confirmarme si me está escuchando o si me están escuchando. Creo que pueden escribir por el chat y ahí ya puedo estar segura. Ah, sí, sí me escuchan. Súper, gracias. Listo.
Listo, gracias Carlos. Gracias Daniela y gracias Joan. Igual también, como les mencioné hace un momento, si llegan a tener alguna inquietud, por favor me la van dejando en el chat y así la vamos revisando. Yo lo voy revisando periódicamente para que no nos quedemos con ninguna duda. Si llegan a dejar, si no me escuchan por alguna razón, por favor también me avisan y estoy pendiente. Está lloviendo un poquito, entonces creo que eso afecta un poco a la red. Listo. Entonces sigamos aquí con nuestro tema. Entonces, como les mencionaba, algunas de las características que tiene Terraform son las que estamos presentando en la diapositiva. Entonces, la primera, infraestructura como código. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a poder crear infraestructura a partir de líneas de código. Lo que a mí también personalmente me parece muy poderoso porque vamos a empezar a desarrollar dos habilidades que son muy importantes actualmente en el mercado y está relacionado con conocer de la infraestructura y adicionalmente conocer del desarrollo, que es otra gran línea importante en todo el área de sistemas. Otra de las características o de las ventajas que encontramos en una herramienta como lo es Terraform son los planes de ejecución. Los planes de ejecución, también digamos cuando entremos un poco más a los módulos prácticos, se van a dar cuenta que lo interesante de esto es lo que les mencionaba, como el checklist o el resumen de la infraestructura que se va a poder crear. Esto es muy valioso porque se van a dar cuenta que a medida que va creciendo la infraestructura o a medida que van agregando más elementos a su infraestructura, pues estos planes se van a volver aún más largos o aún más de pronto complicados de entenderlos. No porque no sean muy descriptivos, sino porque precisamente ya van a ser muchas líneas. Así que se van a poder dar cuenta de qué elementos definitivamente van a modificar, cuáles van a crear nuevamente, si hay algún elemento que se vaya a eliminar por algún error. Entonces, antes de decirle, sí, quiero que haga todos estos cambios, estos planes de ejecución nos van a permitir verificar, garantizar que no vamos a hacer modificaciones a cosas que no queremos y poder efectivamente tanto crear nuevos recursos como eliminar los que ya no necesitemos o modificar los que sí se requieran. En relación a la automatización de cambios, es un poco lo que les mencionaba hace un momento en relación también al tema de los repositorios. Entonces, ustedes puede que tengan una primera versión de una infraestructura que están montando para un cliente. Después llega otro requerimiento del cliente y van a tener que hacer alguna modificación. ¿Por qué se refiere a que es automático? Porque a pesar de que podrían configurarlo para que no haya alguna intervención humana, realmente el cambio va a ser relativamente automático porque, como les mencionaba, ya va a ser a nivel de minutos el tema de realizar un cambio, agregar algo, modificar algo, eliminar algo. Mientras que antes, de pronto, este tema de los cambios podría ser un poco más complicado porque la infraestructura pues necesitaba la intervención, además de varios actores, como eran, por ejemplo, los especialistas de aplicaciones, los especialistas de bases de datos. No sé si alguien me está levantando la mano. Sí, sí, creo que podrías abrir tu micrófono y contarme. Listo. Bueno, de pronto ahí mientras llega la inquietud. Entonces, como les mencionaba, antes las personas teníamos que hacer parte de varios equipos, personas especializadas de aplicaciones, personas especializadas de bases de datos, personas especializadas eh, de la capa de red y luego sí poder generar un cambio. Porque también es importante tener en cuenta que la infraestructura como código y una herramienta como Terraform nos va a permitir automatizar estos cambios, es porque si la persona ya entiende de Terraform y está relacionada con la infraestructura que se tiene creada por medio de código, se podría realizar esta modificación sin tener que tener la intervención de muchos más actores, como si pasaba en un escenario on-premise o un escenario local. En relación a que es una plataforma agnóstica, esto hace referencia a que Terraform nos va a permitir usarla como herramienta con varios proveedores de nube, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto porque también es interesante, porque puede que la solución costo efectiva para un cliente sea diferente que para otro. Es decir, un cliente que ustedes tienen o podrían tener en el futuro quiere trabajar con la nube de Oracle,
decide trabajar con esa nube porque casi todas sus bases de datos han sido de Oracle y les ha ido muy bien con ese proveedor. Entonces dicen, no, yo quiero trabajar con OSI, que es la nube de Oracle. Pero también puede que llegue otro cliente y les diga como, uy, no, a mí no me ha ido tan bien con Oracle, yo sí preferiría otro. Y no tienen de pronto una guía de cuál preferiría el cliente. Algo que de pronto vamos a hablar un poquito también más adelante en la parte de computación en la nube es que es muy importante la costo-eficiencia. Es decir, varios de los proveedores que les voy a mostrar, por ejemplo, el día de hoy, tienen sus ventajas y sus desventajas respecto a la competencia, pero en sí todos van a ofrecer los recursos de infraestructura que ustedes pueden llegar a necesitar. Un recurso de infraestructura, por ejemplo, sería un servidor. Como sabemos, un servidor pues sería como un computador, pero pues mucho más potente y que tiene como un propósito un poco más amplio que un computador portátil o de escritorio como que conocemos. Otro, otro elemento de infraestructura que podríamos necesitar sería el tema de redes, o sea, poder decir por dónde va a ir el flujo de información de nuestros recursos. Todos estos son servicios que ofrecen todas las nubes. Lo importante es que dependiendo del caso de uso de cualquiera de sus clientes, van a escoger un proveedor. ¿Por qué? Porque hay más afinidad de acuerdo a las necesidades del cliente, porque los servicios justamente que necesita un cliente salen mucho más baratos con un proveedor que con otro. Entonces, realmente se trata de poder entender con cuál de los proveedores tendría mucho más sentido desplegar la infraestructura y luego empezar a realizar el proceso de infraestructura como código. A esto se refiere lo de que es una plataforma agnóstica. ¿Por qué? Porque ustedes, si aprenden Terraform o si aprendemos varias cositas de Terraform, podríamos usarla con cualquiera de los proveedores de nube. Esto también es una ventaja porque hay otros servicios actualmente en el mercado, como lo es, por ejemplo, AWS CloudFormation. Les voy a copiar el nombre aquí en el chat. Esa es una herramienta específicamente de AWS y ¿por qué se caracteriza esa herramienta? También nos permite hacer infraestructura como código, pero solo nos sirve para la nube de Amazon o AWS, como se conoce. Como les menciono, una de las ventajas que se tiene en Terraform es que nos va a servir para cualquiera de las nubes. Así que si es una herramienta que deciden aprender y deciden seguir como utilizándola a lo largo, pues digamos ahorita de su carrera, pues podría ser beneficiosa porque no va a estar amarrada o no va a estar dependiente de un proveedor, sino que la van a poder usar como con cualquiera. Y ya por último, como característica de Terraform, tenemos el tema de la administración del estado. El estado es algo que vamos a ver también un poquito más adelante, porque ya es de pronto un concepto un poco más técnico. Entonces, cuando veamos código y cuando hagamos algunas pruebas de concepto, vamos a ver un poquito a qué se hace referencia. Pero solo como para que lo tengan en mente, como les mencioné hace un momento, vamos a tener un archivo en donde se tiene un checklist o se tiene un resumen de toda la infraestructura que tenemos creada como código. Vamos a ver también dónde almacenar este archivo, porque como se imaginarán, pues es una fuente importante de información. ¿Por qué? Porque si ese archivo llega a estar en cualquier computador, cualquiera podría acceder a él, pues cualquiera podría modificar nuestra infraestructura. Y eso no está bien. O también puede pasar que si lo dejamos descuidado, puede que después lo perdamos. Y es algo muy importante a nivel de Terraform porque lo que hace es que cada vez que ustedes hagan alguna modificación o quieran agregar algún recurso por medio de infraestructura como código, él va a este archivo que está como todo el resumen de toda la infraestructura que ustedes tienen creada y él compara. Entonces dice, ah, la persona quiere crear el recurso, quiere crear un nuevo servidor y va y busca en esa lista. Ah, no, no está, tenemos que crearlo. Si lo encuentra, lo modifica. Y también puede pasar que ustedes digan, no, quiero eliminar ese servidor porque ya no lo estoy usando. Entonces, al darle ese comando, él iría al documento y eliminaría el recurso adicionalmente de ir al proveedor y eliminarlo. Entonces, por eso es muy importante el manejo del estado. Después les mostraré un poco cómo es este flujo de información, pero sí es importante que tengan en cuenta pues esta ventaja o pues digamos esta característica del servicio. Y ya les empecé a hablar un poquito de computación en la nube, pero entonces vamos a profundizar un poco más a qué se hace referencia con ello. Entonces, en relación a la infraestructura en la nube, tenemos tres conceptos que de pronto también tenemos que ir asimilando o que nos van a permitir comprender como el contexto de lo que estamos hablando.
El primero es la nube pública. La nube pública es poder alquilar algún servicio de infraestructura con alguno de los proveedores. Hace un momento les nombré algunos, como la de Oracle, como la de Amazon, pero hay otros proveedores o grandes de tecnología que también tienen sus nubes, como lo es Google, su nube se llama Google Cloud, IBM, Microsoft, la de Microsoft se llama Microsoft Azure. Entonces, la nube pública es ir y decirle a cualquiera de estos proveedores, alquíleme alguno de estos servicios de infraestructura que necesite. La nube privada es poder crear un grupo de recursos de infraestructura en alguna de estas nubes, pero llegar a ellos y utilizarlos de forma exclusiva. ¿A qué me refiero de forma exclusiva? Que en la nube pública o cuando ustedes adquieren un servicio, hay varios servicios que nos dicen si quieren que solo sean para ustedes o si ustedes no tienen problema en compartirlo con algún otro usuario. ¿Qué casos podrían pasar? En el caso, por ejemplo, de AWS o la nube de Amazon, ellos tienen un tipo de instancia o de, si quieren ver los servidores o de máquinas, que se llaman las spot o que funcionan con subasta. Entonces, ¿cómo funciona? La idea es que ustedes dicen, voy a utilizar esta máquina, pero la quiero por subasta. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a pagar un precio bastante bajo para poderla consumir o usar y pues digamos las personas a medida que oferten un precio mayor, pues van a poder tomar la instancia y empezar a usarla. Ustedes dirán, bueno, ¿y en qué tipo de escenario tendría sentido tener un recurso así? Pues porque imagínense, no sé, que ustedes sean una entidad de salud, no tendría mucho sentido que o sea, que el servidor que tiene las citas médicas funcione a veces sí y a veces no, o que se les caiga la aplicación en donde hacen las citas médicas, pues porque casi siempre van a entrar personas por urgencia, hay citas médicas programadas, o es algo que se necesita que literalmente esté 24/7, pero hay servicios que realmente no. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de instancias? Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes están familiarizados como con Netflix o algún servicio de streaming. Son, por ejemplo, los servicios que ofrecen películas o videos. Estos normalmente utilizan a veces este tipo de instancias para correr sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque realmente cuando ustedes están viendo una película o están viendo un video, en realidad son un montón de píxeles, lo que hace que todas las imágenes consecutivas se vayan presentando en la pantalla. Este tipo de instancias lo que hacen es que van a correr la película, por ejemplo. Pero si a ustedes les faltan 1 o 2 píxeles en la pantalla, por la capacidad que tiene el ojo humano, ustedes no se dan cuenta de ese tipo de cosas. Entonces ustedes siguen viendo la película porque como nunca se detuvo, nunca se trabó, pues uno dice, no, no ha pasado nada. Entonces, en este tipo de casos, utilizar estas instancias es bastante beneficioso. ¿Por qué? Porque, como sabrán, imagínense lo que es tener todo ese tipo de películas o series disponibles todo el tiempo. Pues es bastante costoso. Entonces, justamente por eso, este tipo de nube pública tendría sentido debido a que podrían utilizar el servicio y pues no necesariamente lo tienen 24/7. La nube privada sí es un servicio que se tiene de forma 24/7 y es totalmente reservado para la necesidad del cliente. El ejemplo podría ser el que acaba de mencionar, por ejemplo, la entidad de salud. A ustedes les interesa que las personas puedan acceder todo el tiempo al registro de citas médicas, perdón, al registro de las autorizaciones, de los medicamentos. Y la nube híbrida sería una combinación de las dos anteriores. Entonces podría ser una implementación que es totalmente privada de ciertos servicios y también podrían combinarlo con algunos servicios que harían parte pues, de la nube pública. Listo. Ahí está, no sé si ven bien el diagrama, pero la idea es que es el diagrama de este año de una empresa que se llama Gartner. Entonces, este diagrama que están viendo se conoce como el cuadrante mágico. ¿Esto qué quiere decir? O pues para qué se utiliza. Es la forma en que esta organización mide cómo las organizaciones son líderes, aspirantes, visionarios o que tienen operaciones especializadas. Entonces, de pronto, para que entiendan un poco cómo leemos este diagrama, la idea es que las empresas que estén ubicadas en el cuadrante superior derecho, es decir, que sean líderes y visionarios, pues es la mejor ubicación. ¿Por qué quiere decir? Porque quiere decir que es una empresa que probablemente va a traerles muchos más recursos, que probablemente va a ser bastante innovadora con lo que va a ofrecer a sus clientes.
Si están en la esquina inferior derecha, van a encontrarse en el cuadrante de los visionarios, pero no necesariamente líderes. Entonces, pues de pronto no es tan chévere estar ahí. Y en el cuadrante que ven en la parte inferior izquierda, estarían las que son más operaciones especializadas, que son aspirantes a convertirse en aquellos líderes del mercado. Como pueden ver, actualmente y pues para el año 2021, en términos de computación en la nube, Amazon Web Services, es decir, los servicios de nube de AWS, se encuentran en la parte o en el cuadrante de los líderes visionarios, igual que Microsoft y Google. Si recuerdan, la nube de Microsoft es Microsoft Azure y la de Google sería Google Cloud. También en el caso de SETI, que es la empresa para la cual trabajo, tenemos manejo o conocimiento de la nube de Oracle y de la nube de IBM. Como les mencioné hace un momento, pues esto que nos va a permitir determinar tanto la innovación como el nivel de desarrollo que tienen estas empresas, pues a nivel de sus diferentes productos. Listo. Y de acuerdo un poquito al diagrama que acabamos de ver, les voy a hablar acerca de algunos de los proveedores en la nube. Y esto cómo se conecta con lo que acá estábamos viendo en infraestructura como código. Vamos a utilizar herramientas como Terraform para desplegar infraestructura como código en alguno de estos proveedores. Entonces, inicialmente les presento en la diapositiva la consola de Amazon Web Services. Amazon Web Services es el servicio de Amazon para computación en la nube. Como se puede ver, no sé si ustedes lo puedan ver bien, la idea es que por medio de estas consolas es una consola web, es decir, ustedes entran a cualquier navegador, ponen una URL determinada y podrían acceder a la consola. Van a poder desplegar servicios de infraestructura. Entonces, por ejemplo, después de poner la URL de la consola de AWS, que ustedes creen una cuenta, para crear la cuenta creo que se necesita pues poner como una tarjeta de crédito donde obviamente van a empezar a cobrar los servicios que tengan algún costo, pero también normalmente estos proveedores de nube tienen un servicio que es como el trial o la versión gratuita, así que pues se recomienda que se hagan pruebas durante esa versión gratuita pues para no incurrir en costos. También que se recomienda después de que ustedes creen algún elemento porque estén haciendo pruebas de concepto o POCs, pues después de crearlo lo eliminen para que no les vaya a generar ningún cargo. Y pues otra ventaja que de pronto se me olvidó mencionar hace un momento de la infraestructura como código es que cuando estemos haciendo las pruebas se van a dar cuenta que vamos a crear un recurso, luego solo vamos a lanzar un comando, en el caso de Terraform, y eso nos va a permitir destruir todo lo que creamos. Entonces, como no vamos a dejar ninguno de estos elementos en línea o al aire, pues no se va a generar como un costo o no se va a incurrir en ningún costo hasta el momento. Estas consolas en este momento están viendo solo la de AWS. Ahí vamos a poder acceder a cualquier recurso de infraestructura que se les ocurra. Redes, bases de datos, servicios de cómputo, servicios más especializados para tecnologías que de pronto también han estado escuchando. Es decir, AWS justamente se caracteriza y en relación a los otros proveedores que les voy a mostrar, es el que más servicios tiene disponibles. Con servicios me refiero a que, por ejemplo, como les mencionaba, para tecnologías particulares, AWS tiene servicios que nos van a permitir hacer IoT, Internet of Things. También tiene muchos servicios que nos van a permitir hacer analítica o todo el tema que tiene que ver con Machine Learning o aprendizaje de máquina. Entonces, este de los proveedores que les voy a mostrar es el que más servicios tiene. Hasta creo que inicios de este año tenían más de 300 servicios. Así que seguro si ustedes tienen alguna necesidad, es muy probable que haya un servicio de Amazon que les va a permitir pues satisfacer esa necesidad sin tener que implementar de pronto una infraestructura muy robusta o algo que sí se hacía antes, sino que ya hay un servicio especializado para ello. Para darles un ejemplo, por ejemplo, antes tenían que tener un servidor en donde tenía que correr una aplicación, por ejemplo, la aplicación de salud de la que estábamos hablando. En un servidor tenían que instalar pues lo necesario para que la aplicación corriera y además tenían que poner ahí la aplicación. También tenían que tener una base de datos para almacenar todos los datos que arrojara la aplicación y que de pronto son críticos para la operación. Y también tenían que configurar la red debido a que cuando los usuarios entraban en su aplicación, pues tenían que
sea, es diferente cuando un usuario, un tipo doctor, entraba a la aplicación a cuando lo hacía un paciente normal, por la cantidad de información que cada uno de ellos ve. Entonces, y también, digamos, a nivel de, los doctores van a entrar normalmente por la red del hospital, mientras que una persona, un paciente, entraría por medio de un Wi-Fi gratuito o por medio de su plan de datos. Así que de acuerdo a todo esto, había que configurar toda una infraestructura de forma local que respondiera a la operación de la aplicación. Lo interesante también de la computación en la nube es que en vez de crear de pronto todos estos pequeños componentes que les acabo de mencionar, ya hay servicios que funcionan de forma, por ejemplo, serverless, es decir, sin servidor y que aún así pueden responder a la necesidad. En el caso de AWS, el ejemplo que les venía hablando del hospital, podríamos utilizar, por ejemplo, el servicio de AWS Lambda, así se conoce. Es un servicio que nos permite crear código y no vamos a depender ni de bases de datos, no vamos a aprender de red. De todo eso se encarga de administrarlo y de que funcione Amazon. Nosotros solo que nos vamos a encargar de la aplicación, del código de la aplicación que queremos que funcione. Entonces, este tipo de servicios, ¿qué ventajas trae para el cliente? Sí, como se imaginarán, pues los tiempos de aprovisionamiento y los tiempos en que vamos a poder generar nuevas aplicaciones, vamos a poder reaccionar al mercado, son mucho más cortas porque ahora simplemente vamos a enfocarnos en el código de la aplicación o el core del negocio. Mientras que antes teníamos que pensar en toda esta infraestructura que les acabo de mencionar y su administración continua, pues para el funcionamiento de la aplicación. En cambio, ahora ustedes pueden escoger si quieren aprovisionar servicios de computación en la nube que sean totalmente administrados por el proveedor de nube o si ustedes quieren administrarlos. Listo. De forma muy similar, lo que les acabo de mencionar funciona en las diferentes nubes. De pronto, una gran diferencia que se tiene en cada una de ellas, pues es el nombre de los servicios. Entonces, como les mencioné hace un momento, el servicio de AWS Lambda, que es como poder correr código sin necesidad de tener un servidor o una configuración manual de un servidor. En el caso de Microsoft Azure, si ustedes también ingresan a cualquier navegador, van a la URL, van a encontrarse con una consola como la que están viendo en pantalla. También van a poder acceder a los mismos servicios que les mencioné ahorita. De pronto una particularidad es que no se tienen tantos servicios como en AWS, pero Azure pues ofrece otras ventajas. Una de ellas es que la mayoría de clientes o de las personas tienen directorios activos relacionados con Microsoft. Un directorio activo es, por ejemplo, los correos de las instituciones. No sé si de pronto en el SENA ustedes tengan un correo que diga su nombre y luego @SENA, o de pronto en su lugar de trabajo, o los han visto, que son como muy particulares de cada organización. La mayoría de las veces, este tipo de correos personalizados es porque se tiene, digamos, un paquete especial con proveedores como Microsoft y ellos ofrecen otros servicios. Entonces, con usted tengo todos como mis contactos con sus correos electrónicos. También les ofrezco que tengan la capacidad de acceder a servicios como Word, Excel, solo porque hacen parte de cierta suscripción con Microsoft. Pero entonces se tiene un directorio activo de todos los miembros de una organización. Pasa con muchas organizaciones que lo tienen así que para ellos es más natural, es decir, puedo utilizar la nube de Microsoft. ¿Por qué? Porque voy a permitirle a todos mis usuarios que puedan ingresar a la nube con sus mismas credenciales del directorio activo. Así que, pues digamos, también es una de las ventajas o de las fortalezas que se tiene de Microsoft Azure, que se puede crear como una forma de loguearse, o nos podemos loguear a esta nube por medio de los directorios activos que ya se tienen de en muchas de las organizaciones pues, que trabajan con Microsoft actualmente. Listo. La nube de Google, como les mencioné, se llama Google Cloud. Normalmente también si entran por medio de la URL van a ver una imagen o van a ver la pantalla como la que están viendo a continuación. ¿Qué tiene de pronto de interesante o algo que me gustaría comentarles en relación a la de Google Cloud que pues digamos no están las otras? Es que pues como saben todo el tema de la base de datos no relacional, Firebase, es bastante económica, o sea, sus precios son bastante competitivos en relación de pronto a las otras bases de datos no relacionales de los otros proveedores y pues ya sabemos que eh, tiene una mayor integración con otros servicios de Google que utilizamos constantemente, como por ejemplo sería Google Drive o algo relacionado también con todo el tema del buscador.
Y esta es un poco la consola que podrían ver en un proveedor, en el proveedor, en la nube de Oracle que se conoce como OSI. OSI también ofrece todos los servicios que ya les mencioné, el de cómputo, el de base de datos, el de redes, todos ofrecen lo mismo. Actualmente, una de las cosas importantes para que se lleven de pronto de esta charla y de esta nube es que tiene precios bastante económicos en relación a las instancias o a las máquinas o a los servidores, si lo quieren llamar así. Es bastante económico en relación pues a los otros proveedores. Entonces, si quieren hacer alguna prueba, si quieren empezar a aprender, pues saben que podrían de pronto intentar crear una en la nube de Oracle y probablemente los costos pues son muy, muy bajos. Igual, como les mencioné hace un poco, de qué depende qué proveedor de nube vamos a escoger, es de la costo eficiencia y del caso de uso. Porque puede que realmente todos los servicios que tengamos que desplegar sean mucho más económicos en AWS que en Oracle. Pues obviamente es mejor ir a desplegar a AWS, pero va a depender mucho de eso, de que entendamos, creemos la arquitectura de lo que nos está solicitando el cliente y a partir de ello hacemos una estimación de costos. Esto también de pronto es un dato importante. En relación a los costos, no es como que uno se lo sepa a todos de todos los servicios. Cada uno de estos proveedores tiene una calculadora de costos y así se llama literalmente. Esta calculadora nos va a permitir indicar qué servicios podríamos necesitar, durante cuánto tiempo, más o menos con qué características y nos da un estimado de cuánto podría costar la implementación de todos estos recursos. Esto es importante porque también como vamos a ver en las siguientes sesiones, como vamos a realizar una implementación por medio de infraestructura como código, pues sería importante que evaluemos en cuál de las nubes sería mucho más económico implementarlo y a partir de ello pues también se toma la decisión en cuál se implementa. Para este caso de prueba, como les menciono, y pues eso lo vamos a ver también en una sesión posterior, les voy a mostrar la arquitectura de la solución que esperamos realizar en estas diferentes sesiones. Y dentro de ello, la arquitectura nos va a permitir, o pues por los ejercicios que hemos podido hacer en la empresa, es mucho más costo eficiente hacerla en Oracle. ¿Por qué? Porque se trata de implementar una instancia. Y como les mencionaba, pues es uno de los beneficios que se tiene con este proveedor de nube, pues actualmente. Listo. Y ya les hablé un poco de qué es infraestructura como código, les hablé acerca de Terraform, que es una herramienta precisamente que se enfoca en ello, y pues les hablé de los proveedores de nube. Entonces ahora les voy a hablar un poquito de cómo se integran estas dos herramientas. Entonces, como les mencioné, y lo vamos a ver más adelante, tenemos un archivo que es el TF, el .state. Este es en donde está la lista o el resumen de todos los recursos de infraestructura que queremos crear. Vamos a tener otros archivos de Terraform que también vamos a ver un poco más adelante, en donde vamos a definir ciertas cosas que nos van a permitir crear la infraestructura deseada. Luego vamos a utilizar pues Terraform y su lenguaje de programación para poder definir esos elementos que necesitamos crear. Y como les mencioné, después nos conectamos a alguna de las nubes, puede ser la de Amazon o AWS, Microsoft Azure o la de Microsoft. Esta es la Google Cloud, que es la de Google, o puede ser la nube de Oracle. Hay otras nubes, como pudieron ver en el diagrama de Gartner. Entonces está la nube de Alibaba, está la de IBM. Después de que, como les digo, tengamos nuestro código en Terraform, simplemente vamos a hacer la conexión al proveedor de nube que deseen o en donde quieran desplegar sus recursos y empezaríamos pues a desplegarlos. Listo. No sé si vean bien el diagrama. Igual puedo, creo, la próxima traérselos un poco más grande. O espérenme. Sí. Igual lo importante de esta es que como pueden ver, quería mostrarles un poco cómo es una arquitectura o cómo se podría ver de pronto un poco lo que vamos a realizar las próximas sesiones. Entonces vamos a ver algunos conceptos o la forma en que particularmente no si se declaran ciertos recursos o se nombran. Serían parte como tal de la arquitectura. Como pueden ver a mano izquierda, la idea es que nos está diciendo a qué hace referencia o digamos
componente grande pertenece cada uno. Por ejemplo, hay una en la parte de networking que se llama el Fast Connect. Ese es un servicio que nos permite conectarnos de forma local a un entorno en nube. Por ejemplo, cuando tengamos algo que sea de una nube híbrida o una nube pública, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque quiere decir que ustedes tienen infraestructura de forma local o on-premise y también tienen infraestructura en la nube. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo comunico una cosa con la otra? Hay servicios que ofrece cada proveedor de nube. En el caso de OSI se llama Fast Connect. Es un servicio que simplemente es como una puerta y les va a permitir poder conectar lo que tienen de forma local con lo que tienen en el entorno en la nube. Lo interesante de esta arquitectura que les voy a mostrar más grande la próxima vez es que a mano izquierda van a poder ver como los pequeños servicios a qué componente de pronto grande o con el que estén más familiarizados porque los han escuchado más, como los componentes de red, los componentes de bases de datos, los componentes de cómputo, pertenece a cada servicio. Luego, esos mismos muñequitos que representan cada servicio son los que se dibujan en lo que está a mano derecha, que es la arquitectura. Una arquitectura es una forma gráfica de ver los recursos y la forma en que interactúan entre ellos. Entonces, de pronto pueden ver algunas cosas como lo son las instancias, bases de datos, una red, una VCN o una Virtual Cloud Network, como se conoce. Y adicionalmente, las IPs que corresponden a cada grupo de recursos. También de pronto más adelante vamos a ver a qué hace referencia a la IP, pero de pronto para que se lleven una idea, la IP es como la cédula de ciudadanía, es como una forma en que identificamos de forma única un recurso y nadie más puede tener esa IP, pues porque se solaparían los llamados. Es lo mismo que la cédula en nuestro caso. Listo. Esa misma o de pronto otra arquitectura en un proveedor como lo es AWS se vería un poco como la que les estoy mostrando en este momento. Entonces, si se pueden dar cuenta, los recursos se llaman de una forma pues muy particular y pues digamos los iconos o los dibujos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Pues porque hacen referencia a un servicio o a un recurso diferente. Por ejemplo, esto es importante. Cuando ustedes en la anterior, cuando ustedes, por ejemplo, hacían referencia a la BSN que les mencioné o una Virtual Cloud Network, es cuando ustedes crean un entorno privado en la nube. En el caso de AWS no se llama BSN, sino que se llama VPC, que significa Virtual Private Cloud. Y en el caso de Azure vamos a tener un componente que se llama grupo de recursos, que es un poquito diferente a los que veníamos viendo, pero allí es donde podemos crear los diferentes recursos, desplegar los diferentes servicios y empezar a hacer uso de ellos. Como pueden ver de pronto en la parte de arriba, hay cajitas azules. La cajita azul hace parte de un grupo de recursos y, si se dan cuenta, dice Prod, Test y Dep. Estos de pronto van a ser tres conceptos que también van a empezar a escuchar mucho de ahora en adelante. Hacen referencia a que, como ustedes saben, cuando ustedes tienen una aplicación funcional, una aplicación que está utilizándose pues con un cliente directamente, normalmente ustedes no solo tienen un ambiente, ustedes tienen más de un ambiente debido a que tienen que hacer pruebas, tienen que tener un ambiente de desarrollo en donde obviamente podemos embarrarla y tenemos un ambiente productivo, que es el que interactúa directamente con el cliente. Normalmente el orden es como se ve de derecha a izquierda. Primero tenemos todo el entorno de desarrollo, que es donde hacemos todas las pruebas, arreglamos y ajustamos lo que no nos está funcionando, la embarramos, arreglamos, ajustamos. Luego viene la parte de test, que es un poco más, bueno, ya supe cómo la embarré, voy a tratar de montar el mismo entorno, ya con cierta contingencia y teniendo en cuenta pues esta experiencia dada por el entorno de desarrollo. Y ya a partir de ahí, si me voy a mi entorno productivo y ya cuando hice todas las pruebas de desarrollo y todos los tests, le presento al usuario final cómo la aplicación me está funcionando. Los tres ambientes, pues hay organizaciones que tienen algunos otros que se van ajustando a estos, pero estos son los mínimos que se deben tener en cuenta si uno tiene una aplicación pues funcional. Y ya, acá son algunas de las referencias que pues son importantes o pueden consultar si quieren pues mucha más información. Entonces las últimas es como pueden ver en la página de Terraform van a poder consultar
los diferentes módulos y la forma de declararlos para los diferentes proveedores de nube, como OSI, AWS, Azure. Y pues también saben que en la página de Terraform podrían encontrar un poco más información acerca de lo que es para ellos infraestructura como código. No sé si de pronto tengan alguna inquietud. Voy a revisar el chat. Listo, entonces esto es todo por hoy. Realmente si tienen alguna otra inquietud, por favor la pueden canalizar por medio de Camilo. Si no, igual nos vemos en la próxima sesión, en donde espero mostrarles la arquitectura que vamos a empezar a realizar y los conceptos pues, más básicos de Terraform para que podamos empezar a hacer el desarrollo de una pequeña arquitectura. Muchas gracias por conectarse y espero que estén muy bien.